Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra tercera clase de ajedrez. Bienvenido a todos los derechohabientes, no derechohabientes, alumnos, jóvenes, niños, abuelitos. Vamos a iniciar con nuestra tercera clase de ajedrez en línea. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el enroque corto, enroque largo y peón al paso. Sabemos que el enroque corto y el enroque largo son muy importantes en una partida de ajedrez. ¿Por qué? Porque el enroque corto y el enroque largo nos ayudan a proteger al rey. Nos ayuda a cuidar a la pieza más importante del tablero, que es el rey. Y eso nos puede dar muchos beneficios a futuro en el desarrollo de la partida. Por eso es muy importante saber el enroque corto y el enroque largo. Más adelante en un video vamos a aprender lo que es el enroque corto y el enroque largo. Posteriormente vamos a ver lo que es el peón al paso. El peón al paso se le llama así cuando el contrincante se rehúsa a la batalla. El contrincante no quiere ser obligado a cambiar un peón y por eso hace esa jugada del peón al paso. El peón al paso no es obligatorio. Lo puedes tomar tú si tú deseas y te conviene en tu partida tomar el peón al paso, o si no, no es obligatorio. Es de igual manera para ti y para tu contrincante. Adelante vamos a tener estos videos, espero y le entiendas. Cualquier cosa estamos en contacto, cualquier retroalimentación nos comunicamos. El enroque es una jugada que sirve para proteger al rey. Es la única donde puedes mover dos piezas a la vez, el rey y la torre. Para poder hacer un enroque, tanto la torre como el rey no se han tenido que mover de su casilla inicial. No puede haber ninguna pieza en su camino, ni estar o pasar por alguna casilla en la que esté en jaque. En el enroque, el rey se mueve dos casillas hacia la torre y la torre se coloca en la casilla por donde ha pasado el rey. El primero en moverse es el rey, después la torre. Existen dos tipos de enroque, el corto y el largo. Observa. En el enroque corto, el rey pasa de la casilla E8 a la G8 y la torre de la H8 a la F8. En el largo, el rey pasa de la casilla E8 a la C8 y la torre de la A8 a la D8. Por poco. Pero el enroque no se puede hacer siempre. ¿Cuándo no podemos enrocar? Fíjate. 1. Cuando hay una pieza en el camino. Si tenemos un alfil en C8, no podríamos hacer el enroque largo, pero sí el corto, porque ese camino está despejado. 2. Cuando el rey se encuentra en jaque, tampoco podemos enrocar. Si hay una torre enemiga en E4, no podríamos hacer el enroque, porque el rey estaría en jaque. 3. Cuando alguna de las dos piezas ha sido ya movida, aunque vuelva a su casilla inicial. Si en una de las jugadas hemos movido al rey a la casilla D8 y en la siguiente jugada le hemos vuelto a colocar en la E8, no podríamos hacer ninguno de los dos enroques, porque el rey ya ha sido movido. Pasa igual con la torre. Si desplazamos la torre a B8 y luego la volvemos a colocar en A8, no podrías hacer el enroque largo, pero en este caso sí el corto, ya que la otra torre nunca se ha movido. 4. Cuando el rey pasa por una casilla controlada por otra pieza, tampoco podemos enrocar. Si en F5 hay una torre enemiga, no podríamos hacer el enroque corto, ya que la casilla F8 está controlada por esa torre. En el caso de que la casilla controlada afecte únicamente a la torre, sí podríamos enrocar. Por ejemplo, el rival tiene una torre en B5. Su torre controla la casilla B8, por donde pasaría la nuestra en el enroque largo. Pero como el rey no pasa por esa casilla, sí podemos enrocar. Esto ha sido todo, espero que te hayas divertido y sigas practicando.
¡Hasta luego! Bueno, aquí tenemos un video en donde vamos a demostrar el movimiento del enrosque, el movimiento especial. ¿Cómo se hace? Hoy practicamos eso y en este video vamos a hacer una demostración. Tenemos que desarrollar, esto es un ejemplo, E4, E5, caballo F3, caballo C6 de las negras, alfil C4, y la regla es la siguiente: tenemos que desarrollar el caballo y el alfil. Esta es la primera regla que necesitamos que ocurra: desarrollar estas piezas menores, y va a quedar pendiente libre estos espacios, y ahí podemos hacer el enrosque. Recuerden, el rey va al color verde más próximo, o si no, tienen que recordar la G, y se mueve primero el rey acá y la torre aquí, y ese se llama enrosque corto. Mismo caso para las negras. Ahora en este video solamente demostré hacia el lado blanco, pero ocurre también eso hacia las negras. Y el enrosque largo hay que hacer hacia la dama. Necesitamos desarrollar estas piezas, el caballo, el alfil y la dama, y el enrosque realizarlo hacia el lado izquierdo. Ese sería el enrosque corto, el enrosque largo, perdón. Y hacia el lado derecho se llama enrosque corto. O sea, vamos a simular un enrosque largo ahora. Vamos a poner todas las piezas en su lugar y vamos a simular una partida con enrosque largo. Para eso necesitamos mover el peón de la dama. Para el enrosque corto movimos el peón del rey, ahora de la dama. Ahí va a ser de 4 negras, de 5 blancas, caballo C3, negras, caballo F6, blancas, alfil F4. Esto en modo de ejemplo, es una partida real, también se puede jugar de esa forma para demostrar el enrosque largo. Las negras también responden alfil F5 y las blancas desarrollan su dama D2. Ahí ya se cumple digamos, la regla de que tenemos que desarrollar el caballo, la dama y el alfil en el caso que vamos a realizar el enrosque largo. Hay más piezas nomás, y agarramos el rey y llevamos al color verde más próximo, o si no, la casilla C1. Facilísimo. Esa es la parte básica de los enrosques que tenemos que aprender. Pongan en práctica este video y así vamos a seguir avanzando. Saludos para todos. Bien, si tenemos estos dos peones, este y este, que de F y de H, como podría ser en cualquier casilla, pero en este caso lo haremos de este lado. Miren bien, está en su casilla de origen. Está en su casilla de origen los dos peones. Este peón de las negras, como también podrían ser de las blancas, está en la casilla número 4. No importa que esté en la H, que esté en la G, que esté en la F, etc.
pero tiene que encontrarse en la casilla 4. En esta ocasión son las negras, pero si no, podrían ser las blancas que se encuentren en la casilla número 5, pero sería de atrás para adelante. Pero en este caso vamos a hacerlo de adelante para atrás. Bien, ya este peón negro se encuentra en esta casilla y como ya dijimos, estos dos peones no se han movido. Y suponemos que el jugador de las piezas blancas decidió hacer este movimiento y dio 2 pasos desde el inicio. Así. Pero también podría con esta pieza. Así. Entonces, ahora sí, este peón tiene el poder, el derecho, lógicamente, como lo dice el ajedrez, de poder hacer el peón al paso. El peón al paso se hace de esta manera. Podría hacerse de aquí, eliminando este peón, y cae ahí. Se podría hacer, si suponemos que fuera esta jugada, así. Este peón tiene el poder de eliminar siempre el que está al lado. Así se hace el peón al paso. Bien, muchísimas gracias y un saludo a aquellas personas que hacen videos cortos de 40, 30, 1 minuto quizás, y hacen hablando y hablando y hablando y hablando de una manera que lo llevan a 40, 60, 1 hora, 2 horas. Y al final del video te muestran qué es lo que tú quieres escuchar o qué es lo que tú quieres ver. No, señores, como siempre hemos dicho, traten de hacer las cosas rápida, fácil y sencilla. O fácil, rápido y sencillo. Bien, comencemos con una introducción básica al ajedrez para que sea más fácil para ti entender el resto. O simplemente puedas refrescar tu memoria. Un tablero de ajedrez consta de 64 espacios cuadrados. Hay filas, que son las columnas que suben y bajan, que apuntan hacia ti y a tu oponente, y que están marcadas de A a H. Y luego hay rangos. Las filas horizontales de 1 a 8. Cada uno de los 64 espacios se identifica por la combinación de una letra de la fila y un número de rango. El jugador con las piezas blancas va primero. Cada pieza de ajedrez tiene un nombre y capacidades de movimiento específicas. No olvides colocar el tablero correctamente antes de jugar. Cada jugador debe tener un cuadrado oscuro en la esquina inferior izquierda. La primera pieza que vamos a analizar es la torre. Se coloca en las esquinas del tablero, que son A1 y H1 para un jugador y A8 y H8 para el otro. Lo mejor de las torres es que pueden moverse cualquier número de casillas vacantes, tanto vertical como horizontalmente. Si la pieza de tu oponente bloquea cualquiera de tus caminos, mueve la torre al cuadrado ocupado y ahí estás. La pieza de otro jugador desaparecerá. Pero recuerda una cosa importante, las torres no pueden saltar sobre las piezas. Si una de tus piezas está entre tu torre y la pieza de tu oponente, este movimiento no va a funcionar. A continuación, veremos más de cerca el caballo. Los caballos se colocan en las casillas B1 y G1 para un jugador y B8 y G8 para el otro. A diferencia de las torres, los caballos pueden saltar sobre otras piezas y en realidad son la única pieza que puede hacer eso. Se mueven en un patrón en forma de L, 2 cuadrados en sentido horizontal y 1 vertical, o 1 horizontal y 2 de modo vertical. Ten en cuenta que los caballos pueden capturar una pieza solo cuando caen en el cuadrado de la misma. A continuación tenemos los alfiles, en las casillas C1 y F1 o C8 y F8. Los alfiles pueden moverse sobre cualquier cantidad de cuadrados libres en una dirección diagonal. Al igual que las torres, pueden capturar la pieza de un oponente que se interpone en su camino, deteniéndose en el cuadrado de esa pieza. Pero háganse a un lado todos. Es hora de que el rey y la reina entren al juego. Solo tienes una reina, D1 para la reina blanca o D8 para la reina negra, y ella es la pieza más poderosa del tablero. Básicamente la torre y el alfil combinados. Ella puede hacer literalmente lo que quiera, moviéndose cualquier número de cuadrados vacantes horizontal, vertical o diagonalmente.
Ella captura las piezas en su camino moviéndose a sus cuadros. El lugar del rey es uno de los dos últimos cuadrados vacíos, E1 y E8. El rey no es tan poderoso como la reina y solo puede moverse un cuadrado a la vez horizontal, vertical o diagonalmente. Puede atacar cualquier pieza excepto al otro rey y la reina, y eso se debe a que no puede moverse lo suficientemente cerca como para iniciar una captura. Pero no lo subestimes, el rey es increíblemente valioso. Si lo pierdes, pierdes el juego. Así que intenta protegerlo a toda costa. Finalmente, tenemos una fila completa de peones para proteger tus otras piezas. Ocupan las filas de A1 a H1 para un jugador y de A7 a H7 para el otro. Los peones avanzan un cuadrado con una excepción. La primera vez que se mueven, los peones pueden avanzar una o dos casillas. Pero uno nada más después del primer movimiento, solo un cuadrado a la vez por el resto del juego. Hay una desventaja para los peones. Si la pieza de tu oponente está directamente delante de tu peón, no puedes moverlo hacia adelante o capturar la pieza. Hablando de inconvenientes, ¿verdad? La única forma para que el peón capture la pieza es cuando la misma se coloca un cuadrado hacia adelante y está a la izquierda o a la derecha del peón en sí. Y allí tenemos todas las piezas de ajedrez. Ok, entonces para ganar y convertirte en un verdadero campeón de ajedrez, tu tarea es darle jaque mate al rey de tu oponente. Puede sonar como pan comido, pero es mucho más complicado de lo que piensas. El jaque mate básicamente significa poner al rey en una posición en la que será capturado porque no puede moverse ni estar protegido por ninguna otra pieza. Cuantas más piezas de tu oponente captures, más fácil será dar jaque mate. Simplemente no centres toda tu energía en esto. Tu propio rey debe estar adecuadamente protegido en todo momento para que tu oponente no pueda alcanzarlo. Antes de que les des jaque mate a tu oponente, puedes simplemente darle jaque. Esto significa que deberás tener una de tus piezas dentro del rango de captura del rey de tu rival. En esta situación, debes decir jaque en voz alta para que tu oponente evite el jaque mate moviendo a su rey a cualquier casilla libre, bloqueando el jaque colocando una de sus piezas delante del rey para protegerlo o capturando la pieza que ha puesto a su rey bajo control. Lo mismo se aplica a ti también. Si estás en peligro de un jaque, tienes las mismas 3 opciones para escapar. Para evitar un jaque, tú mismo piensa detenidamente antes de realizar cualquier movimiento que pueda exponer a tu rey a ser capturado. Aquí solo se aplica una regla. No muevas a tu rey a un cuadro al que pueda moverse la pieza de tu oponente en su próximo movimiento. Pero suficiente con toda la teoría. Hablemos de estrategias. Aunque el juego termina con jaque mate, cada una de las piezas tiene su propio valor relativo de fuerza ofensiva. Para los peones es 1 punto. El valor de un caballo es de 3 puntos, 3.5 puntos para un alfil, 5 puntos para una torre y 9 puntos para una reina. Esto es realmente útil cuando se compara el valor total de puntos de cada jugador para ver quién tiene la desventaja actual. Lo más importante es conocer los puntos fuertes de cualquier pieza. Los peones, por ejemplo, son más fuertes cuando están juntos en cadenas para protegerse unos a otros. Trata de mantenerlos de esa manera a menos que veas una oportunidad increíble para romper la cadena y hacer un gran movimiento estratégico. Los caballos son débiles e inútiles si los mantienes cerca del borde del tablero. Los caballos pueden controlar hasta 8 casillas, pero cuando los pones cerca del borde, este número se reduce a la mitad. Usa tus habilidades a tu favor en lugar de limitarlas. Los alfiles están en su punto más fuerte cuando están en o cerca de diagonales largas. Pueden controlar más cuadrados. Las torres tienen más poder en las filas abiertas. Intenta ubicar tus torres en filas que no contengan ninguno de tus peones. Las torres también pueden ser muy útiles en el 7º rango para el blanco y el 2º para el negro. Pero solo si el rey de tu oponente está en su rango inicial. Pero, ¿y las reinas? Amenazan con poder en cualquier espacio, ¿verdad? Bueno, el centro del tablero es realmente el mejor lugar estratégicamente para ellas, pero el peor en términos de todo el peligro al que están expuestas. Los jugadores de ajedrez exitosos sugieren que la reina se aleje del centro,
e intentes no bloquear su movimiento con ninguna de tus piezas. Para los reyes, solo hay una regla estricta. Haz lo que puedas para asegurarte de que tu oponente no llegue a él. Si quieres crear tus propias reglas en el tablero de ajedrez y ser la fuerza principal del juego, trata de controlar el centro del tablero. Tu posición inicial puede ayudarte a hacerlo. Un peón D o E es una gran manera de comenzar y abrir el centro del tablero. Los mejores seguimientos después de un par de movimientos de peón son caballos y alfiles. Para reclamar el centro, usa tus peones mientras atacas a tu oponente con todas las otras piezas. Tu oponente tendrá que permanecer al margen con opciones limitadas para elegir. Cambia las cosas y usa todas tus piezas, excepto el rey, por supuesto. Si dejas algo fuera, desperdicias el potencial y las habilidades de esa pieza, pero no hagas algo sin pensar. El ajedrez es un juego muy estratégico y tienes que pensar en varios movimientos por delante y no solo mover piezas sin saberlo. Al mismo tiempo, debes observar de cerca a tu oponente e intentar prever su estrategia y plan. Demasiadas cosas para hacer a la vez, pero definitivamente te encantará. Además, no renuncies a tus piezas sin luchar. Tómate tu tiempo y escanea el tablero con cuidado para ver todas tus opciones y movimientos posibles. No te apresures, tómalo con calma y asegúrate de no perderte nada. Vamos a abrir esta parte con un movimiento en passant de un peón. Como ya habrás adivinado, es francés y significa de pasada. En passant es un movimiento de captura especial que un peón puede hacer. Si juegas con blanco, tu peón debe estar en el quinto rango y el cuarto rango para el negro. Para capturar en passant, el peón de tu oponente debe moverse 2 casillas hacia adelante y aterrizar al lado de tu peón. Este es el comienzo del movimiento del juego, ya que tiene que ser un peón que no se haya movido antes, pues los peones solo pueden moverse 2 casillas en su primer movimiento. Entonces, si eso sucede, puedes mover tu peón hacia adelante en diagonal hacia el lado donde está el peón de tu oponente y realizar la captura mientras pasas. Pero tiene que hacerse inmediatamente o perderás tu oportunidad. Hay otro movimiento de peón llamado promoción de peón. Si un peón llega al otro lado del tablero, que es el octavo rango para el blanco y el primero para el negro, debe promoverse inmediatamente a cualquier otra pieza, excepto el rey. La mejor forma de avanzar es promocionando tu peón a reina, pero una torre más, un alfil o un caballo tampoco te harán daño. Finalmente, hay un movimiento de enroque muy útil para proteger al rey. Se usa para sacarlo del medio del rango en donde está expuesto al mayor peligro. Para hacer que el enroque se mueva, mueve tu rey 2 casillas hacia cualquier torre y luego salta esa torre sobre el rey para que aterrice en la casilla al lado del rey. Recuerda que no puede haber piezas entre la torre y el rey. Además, el rey no debería estar bajo control y tanto el rey como la torre deben ser piezas que aún no hayan hecho ni un solo movimiento en el juego. Si se aplican todas estas